cantante de reggaetón y trap conocido como Anuel AA. Su carrera iba en ascenso. Era mi sueño y se me estaba cumpliendo, pero me tocó. Permanece detenido el reggaetonero bajo estrictas medidas de seguridad. Él entró a la cárcel pegado y yo decía, ahí se fue un gran talento. Cuando yo recibo la llamada, que a las 1:10 de la madrugada, de Casper, José, cogieron a Emma con una pistola. me levanto, llamo a un abogado y finalmente me llaman, me dicen dónde lo tienen y pues llego hasta el cuartel. Ahí pasaron muchas cosas en el cuartel mientras estuve esperando. Yo sé que ha pasado ya tantos años, pero ese dolor todavía lo siento. Y nunca se... Da las 10 de la mañana y llega una reportera de uno de los canales en Puerto Rico y ahí ellos lo sacan. ¿Algo que decir, Manuel? Madre del diablo. Y lo vienen trayendo caminando como si fue la primera vez que lo habían apresado. ¿Vinieron con armas y...? ¿A quién? Tú hablas como si tú estabas ahí, tú me viste con algo. Yo te estoy preguntando. Eso se convirtió definitivamente en una frase icónica, digo yo. Es un proceso difícil, es un proceso súper lento, es un proceso que no se lo deseo a nadie. Yo pensaba que él iba a salir. A los 2 días ya le dan fianza y peleamos el caso. Pero cuando yo veo que los federales se lo llevan y que no tuvo oportunidad, pues fue duro. A veces se queda hasta tal, pero lamentablemente lo cogieron los federales. Cuando llega el proceso donde él se tiene que declarar culpable o inocente, sale a relucir lo que es el contenido de sus letras. Se habla de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde tú tienes libertad de expresión, de decir lo que tú quieras, pero en una corte federal te critican por tus letras. Decían cosas en el tribunal de líricas de sus canciones, así que sí, yo creo que le afectó. Y la jueza le echa a la federal por 30 meses. El primer día yo llegando a prisión, yo estaba como que bien perdido. No hay mucho que hacer. Yo sentí que mi carrera se me había acabado, pues, por eso hay un montón de cantantes que han estado prendidos, ¿entiendes? Y cuando los trancan, la carrera se les acaba y yo en verdad me desconecté. Yo leía la Biblia siempre que estaba en la celda encerrado. Los primeros meses que él estuvo encerrado, él dejó de escribir, se desmotivó. No lo volví a ver en meses hasta que su papá me invitó y tuve la oportunidad de llegar a la cárcel y verlo bajar con el traje de preso, color crema, fue impactante. Yo seguía acá con muchas ganas y armando el plan y sacando música. Él dejó tantas canciones grabadas que yo le pude dar una canción a Ozuna, le di una canción a Farruko. Y poco a poco ingresaban presos nuevos, ¿entiendes? Y me decían que estaba sonando y sonando y sonando. Y empezaron a salir muchas canciones que eran pirateadas y todo, que yo no sabía que estaban en la calle y se pegaron. En Puerto Rico hay unas actividades que son las calles de San Sebastián y escuchar la música de un hijo tuyo que está preso y que está un pueblo completo cantando la música. Es en cierta manera ratificante, pero a la misma vez es doloroso. Ya cuando se estaban acabando las canciones, quedamos en grabar por el teléfono de la cárcel. Yo me ingenié una manera de cómo sincronizar la voz de él para yo poder editarla y poder quedar en tiempo. Yo escuchaba cualquier canción y cantaba la canción encima de ese ritmo y lo cantaba así, pero ellos están por el teléfono grabándome allá. Y de momento, cuando estábamos en la mejor parte, salió una grabación que dice: Esta es una cárcel federal. Se te acabó el tiempo. y el primer trabajo fue Sola. En verdad, la canción que me salvó la vida fue la de Sola. Y cuando le hice el Rimi Yankee, Zion y Lennon, Wisin, tuvo número 1 en Billboard y yo preso. La gente quería escuchar la voz de Anuel y lo apoyaba. Hicimos ayer remix también con Balvin. Anuel ya ha pasado 1 año y 4 meses en cárcel federal. Sucede un incidente que los guardias que están
federal, van donde él y de pronto le encuentran un celular. El momento más difícil en la prisión fue cuando estuve en el hueco. La solitaria. Estar en un cuarto solo, tú no hablas con nadie, tú solamente te dan la oportunidad de leer. Me cogieron el 6 de diciembre con un teléfono y me dejaron hasta a los 90 días para hacer Navidades, despedida de años, San Valentín, Reyes, todo eso. Ese fue el momento así más difícil. Eventualmente nos dejan irlo a visitar. Lo traía un policía, lo entraba con las esposas puestas. Yo lo veo y lo veo así desaliñado y él me dice, nunca voy a poder lograr algo que tú lograste. Y yo le dije, ¿qué es lo que yo he logrado que tú no lograste? Me dice, crear una familia bajo un techo. Cuando yo me voy preso, mi hijo tenía 2 añitos. Y yo no lo vi como en 2 años. Un año, casi 2 años, yo no lo vi en la prisión hasta que lo aprobaron y lo vi. Chico, lo que dejé fue un chiquitín, ¿entiendes? Cuando era bien chiquito y cuando lo vi en la prisión, pues, estaba bien grande, ¿entiendes? La luz de sus ojos es su hijo y su madre. En ese momento nunca tuve un tiempo tranquilo para compartir así con mi familia, para hacer cosas que hace la gente común, ¿entiendes? Que a un niño eso es lo que lo llena. A un niño no lo llena el dinero, la fama, ni nada de eso, ¿entiendes? Y él llegó a sus propias conclusiones de su comportamiento y hacia dónde tiene que ir de lo que es el concepto ser real hasta la muerte. Como ven detrás de mí, aquí está nada más y nada menos que la cárcel federal en Puerto Rico, donde se encuentra recluido el artista Anuel AA. Se creó un movimiento muy grandísimo de Free Anuel. Siguen aquí desde la manifestación Free Anuel. Y los colegas del género lo apoyábamos muchísimo con eso. I started the Free Anuel shirts, and then I made a merch site with the Real Hasta la Muerte, and the fans started growing. Free Anuel, muchas gracias. ¡Muerte! Then big artists in the industry started saying Free Anuel. Free Anuel. Free Anuel. Respeto al movimiento de Free Anuel. And the Real Hasta la Muerte, Free Anuel movement just exploded. Hasta la Muerte es un movimiento que son bien pocos los artistas que logran crear un movimiento así, ¿entiendes? Él cayó preso y tenía 100,000 seguidores. Y en un abrir y cerrar de ojos ya tenía 1 millón. Yo salí para las medias casas, me dieron pase para el de día y fue que grabé como 21 canciones, ¿no? Que fueron. Perdóname, Dios mío, porque he pecado. Ahí no era que íbamos a hacer un disco, y eso fue simplemente música. Vamos a grabar lo que tenemos, vamos a crear cosas nuevas. Nos metimos al estudio y en 5 o 6 días ya habían 20 y pico de temas y así fue. Traco pintado y botón, la 9 full con el botón. De enfriamiento el sistemón y de peines de 30 yo tengo un vagón. Fue bien rápido, él ya tenía la musa tan prendida, acababa de salir de la cárcel, que él disparó rápido todo lo que tenía. Y yo, wow, yo siento que este tema es un palo, pero dale, vamos para el próximo. Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera. ¿Qué pasa? Ahí vuelven los federales y lo buscan en las medias casas y lo meten en la cárcel de nuevo, porque es una prueba de dopaje. Entonces le dicen, ahora tiene que estar ahí 2 meses. Lo hablé con Chris Yeda y dijimos, mano, yo creo que la idea perfecta es que saque un álbum el día que él es libre totalmente. Estas son las primeras imágenes del cantante de trap Anuel AA tras salir de la prisión federal en Miami, donde cumplió parte de la condena de 30 meses por posesión ilegal de armas. Ya que yo salí de la cárcel fue en verdad uno de los mejores días de mi vida. Bendecido por Dios. Número 1 en Nike, como dice. Uno siempre se queda como que estancado cuando uno está preso esos 3 años. Y pues cuando salí, pues era como que estaba feliz, pero un poquito como que fuera de cancha, como perdido. It was like, finally, he's out. Finally, he's in my arms. Fue un día muy emocionante para toda la familia. Ver que el hijo sale por la puerta de una penitenciaría o de una cárcel federal es algo impresionante. ¿Sabes? La libertad no tiene precio en el mundo. Y no tan feo con las pistolas, me encanta. Por eso es que yo me gustaban las pistolas, porque nunca me dejaban usar pistolas y de grande. Me gustó, la curiosidad mató al gato.
Ese momento que él sale de la cárcel, sacamos el álbum y el álbum está número 1 en iTunes, Apple Music, debutó número 1 en los charts de Billboard. Anuel salió de la cárcel número 1 y orgánicamente, porque ahí no hubo seteo de plataformas ni nada, porque literalmente eso fue una sorpresa. Nadie había podido tocar el número 1 porque Ozuna estaba con Odisea. Y Anuel sacar ese disco de la cárcel y ser Anuel quien lo bajara del número 1 después de romper el récord de más tiempo número 1. Solo Anuel sabe que lo que ha vivido es la vida de una leyenda, con momentos muy oscuros y complicados. Mi reto más difícil como manejador de Anuel fue cuidarlo durante la probatoria, porque está en riesgo la libertad de él. El apoyo del público y los fans ha sido clave en toda su carrera, para crecer y sobre todo para no rendirse. Es una motivación muy grande. Pareciera que Anuel lo tiene todo, pero no tiene nada si no tiene su libertad. La relación mía con Karol fue algo cabrón, ¿me entiendes? Le entrego el equipo a ustedes, jóvenes empresarios puertorriqueños. Anuel solo ha dado un 20% de lo que va a pasar con la carrera de él.